en el nombre de Jesús. Si estás aquí, no es por casualidad. Este mensaje es para ti. Presta atención. Dios no obra por coincidencias. Él te ha guiado hasta aquí para que recibas estas palabras. Ábrelas a tu corazón y reconoce: este mensaje es para mí. Dilo en voz alta: estoy por entrar en un tiempo de restauración. Escríbelo en los comentarios y declara esta promesa: el amor de Dios no tiene límites. Amén. ¿Te cuesta perdonar? Esa pregunta, tan breve como profunda, encierra uno de los mayores desafíos del alma humana. Porque cuando alguien nos hiere, algo dentro de nosotros se rompe. Y con el tiempo, ese dolor no solo permanece, se transforma. Se convierte en rencor, en desconfianza, en una carga invisible que pesa cada día un poco más. A veces creemos que aferrarnos al enojo nos protege, que mantenernos firmes en el resentimiento nos da poder. Pero la verdad es otra: el rencor nos encarcela, mientras que el perdón nos libera. La Biblia no solo habla del perdón como un acto noble, sino como una necesidad espiritual. No perdonar es como beber veneno esperando que el otro sufra. Perdonar, en cambio, es el lenguaje del amor divino actuando en nosotros. Jesús mismo nos enseñó que el perdón no tiene límites, que debemos perdonar 70 veces 7, porque, así como Dios nos perdona, también nosotros debemos extender ese mismo perdón. ¿Y si hoy fuera el día de empezar a soltar lo que te está destruyendo por dentro? La Biblia está llena de llamados al perdón, no como una sugerencia opcional, sino como un mandamiento directo del corazón de Dios. En Mateo 6-14, Jesús es claro: porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus ofensas. Este versículo nos sacude, porque pone en evidencia que el perdón que damos está directamente conectado con el perdón que recibimos. No es una transacción, sino una manifestación de coherencia espiritual. ¿Cómo podríamos pedir misericordia a Dios si nuestro corazón permanece endurecido hacia quienes nos han fallado? Perdonar no significa justificar el mal ni negar el dolor, sino liberar el alma del ciclo destructivo del odio. El perdón es una decisión que se toma desde lo más profundo del espíritu, una expresión viva del amor de Dios fluyendo a través de nosotros. Y esa es precisamente la esencia del Evangelio: gracia inmerecida, amor incondicional, misericordia renovada cada mañana. Uno de los ejemplos más conmovedores del perdón en la Biblia lo encontramos en la vida de José, el hijo de Jacob. Fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo, humillado y encarcelado injustamente. Y sin embargo, cuando el poder estuvo en sus manos, no buscó venganza. En Génesis 20, José les dice a sus hermanos: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Esta declaración revela el corazón de alguien que ha comprendido que el perdón no depende de lo que otros merecen, sino de la confianza en que Dios tiene un propósito mayor. El perdón de José no solo sanó su historia familiar, sino que también permitió la preservación de un pueblo entero. Así actúa el perdón bíblico: tiene un alcance mucho más amplio que el daño recibido. Es un acto de fe, una declaración de que confiamos más en la justicia de Dios que en nuestra necesidad de castigo. Y cuando perdonamos, no solo dejamos ir al otro, también nos liberamos nosotros. Jesús llevó el perdón a su máxima expresión en la cruz. En medio del dolor, la traición y la humillación, pronunció una de las frases más impactantes de todo el Evangelio: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23-34. No lo dijo después de sanar, ni cuando el sufrimiento había pasado. Lo dijo en el momento más oscuro, mientras aún era herido. ¿Qué clase de amor es ese que intercede por quienes te están crucificando? Solo un amor que trasciende lo humano. Jesús no solo enseñó sobre el perdón, Él lo encarnó. Y con su ejemplo nos dejó una enseñanza ineludible: el perdón no se otorga cuando todo está resuelto, se ofrece como una semilla de esperanza, incluso cuando todo parece perdido. Perdonar como Cristo no es fácil, pero es el camino que Él nos llama a recorrer. No por obligación, sino porque en ese camino se revela el verdadero poder del amor de Dios obrando en nosotros.
El apóstol Pablo también habló del perdón como una parte esencial de la vida cristiana. En Colosenses 3:13 nos exhorta diciendo: soportaos unos a otros, y perdonaos unos a otros si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor os perdonó, así también hacedlo vosotros. Esta instrucción va más allá de una recomendación, es una llamada a reflejar el carácter de Cristo en nuestras relaciones. El perdón no es una emoción pasajera, sino una práctica constante que revela cuánto hemos sido transformados por la gracia. Perdonar no borra el pasado, pero redime el presente y abre las puertas a un futuro diferente. Cada vez que elegimos perdonar, estamos diciendo: no permitiré que esta herida defina mi historia. Y al hacerlo, también le decimos a Dios: confío en que tú harás justicia, y yo elijo caminar en libertad. Perdonar es un acto de fe que sana, construye y restaura lo que parecía perdido. Cuando no perdonamos, le damos lugar a una raíz de amargura que contamina no solo nuestro corazón, sino también nuestras relaciones, nuestras decisiones y hasta nuestra fe. Hebreos 12:15 nos advierte: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. El rencor es como un veneno silencioso que se infiltra lentamente y destruye desde adentro. Nos hace vivir en el pasado, repitiendo mentalmente las heridas, reviviendo las ofensas, alimentando la herida en vez de sanarla. Pero Dios no nos diseñó para vivir atados al dolor. Él nos ofrece una salida, el perdón. Cuando perdonamos, cerramos la puerta al enemigo que se aprovecha del resentimiento para debilitarnos espiritualmente. Perdonar es una forma de resistencia, de no permitir que el mal triunfe sobre nosotros. Es elegir la luz cuando todo dentro de nosotros clama por venganza. Es confiar en que Dios puede hacer nuevas todas las cosas, incluso un corazón herido. El perdón, según la Biblia, no es una opción basada en cómo nos sentimos, sino una decisión basada en lo que creemos. Jesús dejó claro en Mateo 18:21 que no debemos poner límite al número de veces que perdonamos. Pedro le preguntó si debía perdonar hasta 7 veces, y Jesús respondió: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. No se trata de contar las ofensas, sino de vivir en una actitud constante de gracia. Esto no significa permitir abusos o ignorar la justicia, sino comprender que el perdón es un regalo que nos damos a nosotros mismos para vivir en paz, aun cuando el otro no lo merezca. Perdonar no borra el dolor, pero impide que el dolor se convierta en nuestro dueño. Y cuando ese perdón nace del Espíritu Santo, produce frutos de libertad, sanidad y restauración. Ahora que entendemos lo que Dios nos enseña sobre el perdón, es momento de preguntarnos: ¿cómo podemos aplicarlo en nuestra vida diaria? Aplicar el perdón en la vida diaria no es algo que ocurra automáticamente después de escuchar un sermón o leer un versículo. Es una batalla interna que se libra en lo profundo del corazón, muchas veces en silencio, donde nadie ve. Perdonar en lo cotidiano significa elegir cada día no devolver mal por mal, no alimentar pensamientos de venganza, no hablar desde la herida sino desde la sanidad que Dios ofrece. A veces, esa aplicación comienza con una simple oración: Señor, yo no puedo perdonar, pero ayúdame a querer perdonar. Porque el perdón no siempre nace de la emoción, sino de la obediencia. Perdonar a un familiar que nos ha herido, a un amigo que nos traicionó, o incluso a nosotros mismos por errores del pasado, puede ser uno de los actos más difíciles, pero también uno de los más poderosos. La clave está en dar pasos pequeños pero constantes, confiando en que Dios hará lo que nosotros no podemos hacer por nuestra propia fuerza. Perdonar en la práctica también implica revisar nuestras palabras y actitudes. Muchas veces decimos que hemos perdonado, pero seguimos hablando mal de la persona que nos hirió, seguimos recordando el daño como si hubiera ocurrido ayer, o usamos el pasado como arma para herir. Eso no es perdón completo, es solo una apariencia. El verdadero perdón se reconoce cuando podemos recordar sin resentir, cuando el nombre del otro ya no despierta rabia, sino compasión. Es ahí donde el Espíritu Santo ha hecho su obra. ¿Cómo se logra eso? Con oración constante, con decisiones conscientes, con el respaldo de la palabra y con la humildad de reconocer que todos, en algún momento,
también hemos necesitado ser perdonados. Jesús enseñó que debemos orar: perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Mateo 6:12. Esa oración no es solo una petición, es un compromiso. Y cuando la vivimos, comenzamos a experimentar una libertad que ninguna otra cosa puede darnos. Aplicar el perdón también significa ser conscientes de que no siempre será un proceso instantáneo. El perdón puede ser un camino largo, especialmente cuando las heridas son profundas. Puede que al principio no sintamos nada, ni paz ni reconciliación. Es aquí donde la fe entra en juego. Debemos recordar que el perdón no depende de nuestras emociones, sino de nuestra obediencia a Dios. A veces, perdonamos con la mente, pero el corazón tarda en alinearse. Es importante ser pacientes con nosotros mismos durante este proceso. Dios no espera que olvidemos el daño, pero sí que soltemos el control y la amargura. Al liberarnos del peso del rencor, permitimos que Dios trabaje en nuestras vidas de maneras sorprendentes. Cada paso que damos en perdonar es un acto de fe, un acto de confianza en que Dios restaurará lo que hemos perdido y que, al final, la paz que recibimos será mucho más grande que el dolor que dejamos atrás. Perdonar también implica un cambio de perspectiva. A menudo, vemos a la persona que nos hirió como alguien que nos debe algo, alguien que nos ha robado paz, confianza o alegría. Pero el perdón nos invita a mirar más allá de la falta del otro y a enfocarnos en lo que Dios quiere hacer en nosotros a través de ese proceso. Al perdonar, no solo liberamos al otro, sino que también nos liberamos a nosotros mismos del ciclo de dolor. El perdón nos permite soltar el control que pensábamos tener sobre la situación. Y al hacerlo, crecemos espiritualmente, porque aprendemos a confiar más en la justicia y el amor de Dios que en nuestra necesidad de retribución. La verdadera libertad llega cuando entendemos que el perdón no es una cuestión de lo que el otro hace, sino de lo que nosotros decidimos hacer con el amor de Dios en nuestro corazón. El perdón también nos llama a vivir en humildad. Al perdonar, reconocemos que, aunque hayamos sido víctimas de un mal, todos somos imperfectos. En Efesios 4:32, Pablo nos dice: sed bondadosos y compasivos unos con otros, perdonándoos mutuamente, así como Dios os perdonó en Cristo. Es en ese acto de perdón que somos llamados a imitar el corazón de Cristo, quien, a pesar de no tener culpa, se entregó por nuestra salvación. Cuando perdonamos, entendemos que no somos mejores ni superiores, sino que, al igual que el otro, necesitamos la gracia de Dios. A veces, el perdón no es solo para el otro, sino también para nosotros mismos. Nos recuerda que no estamos definidos por lo que nos hicieron, sino por lo que Dios ha hecho por nosotros. Al perdonar, podemos liberarnos del orgullo, la ira y el deseo de venganza que nos mantienen atrapados en una espiral de sufrimiento. El perdón es un paso hacia la sanidad emocional, que nos permite vivir en paz con Dios, con nosotros mismos y con los demás. El perdón, además de ser un acto de fe, es una oportunidad para crecer en nuestra relación con Dios. Al perdonar, nos alineamos con su voluntad y reflejamos su carácter. No perdonamos por lo que el otro merece, sino por lo que Dios nos ha dado a nosotros. En 1 Juan 4:19 se nos recuerda que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Este amor incondicional, que no espera nada a cambio, es el que nos impulsa a perdonar, aun cuando el otro no nos pida perdón. Perdonar es una manera de experimentar la profundidad de ese amor y de dejar que Él transforme nuestras emociones y nuestra manera de ver la vida. No se trata de una simple acción, sino de un proceso continuo de santificación en el que, paso a paso, vamos conformándonos más a la imagen de Cristo. Al vivir perdonando, también aprendemos a confiar en la soberanía de Dios sobre nuestras vidas, sabiendo que Él puede usar incluso las ofensas más grandes para nuestro bien y para su gloria. Reflexionar sobre el perdón nos lleva a comprender que no es solo un acto aislado, sino una clave fundamental para nuestra vida espiritual. El perdón nos enseña a ser humildes, a reconocer nuestras propias fallas y a extender la misma misericordia que hemos recibido. Jesús nos mostró que el perdón no es fácil, pero es esencial. Cuando perdonamos, no solo restauramos nuestra paz interior, sino que también invitamos a la reconciliación en nuestras relaciones, ya sea con otros o con Dios.
La enseñanza más poderosa que podemos extraer del perdón es que es un reflejo directo del carácter de Cristo. Él perdonó a aquellos que lo crucificaron, nos perdonó a cada uno de nosotros en la cruz y ahora nos llama a seguir su ejemplo. Al hacerlo, no solo encontramos libertad, sino que también nos volvemos canales de esa misma gracia hacia los demás. Esta es una invitación a un amor radical, que no se mide por lo que el otro hace o deja de hacer, sino por lo que Dios ha hecho por nosotros. El perdón también nos libera de la carga emocional que la ofensa nos deja. Cuando decidimos perdonar, dejamos de cargar con el peso del odio, el resentimiento y el dolor. Es como si soltáramos una mochila llena de piedras que hemos llevado durante demasiado tiempo. Esta carga, que afecta nuestra paz interior, nuestra salud emocional e incluso nuestra relación con Dios, se aligera cuando elegimos perdonar. Pero este acto de liberación no solo afecta nuestra vida espiritual, sino también nuestra vida cotidiana. Un corazón lleno de perdón es un corazón que experimenta paz, gozo y libertad. En Proverbios 4:23 se nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El perdón guarda nuestro corazón de la amargura y nos permite vivir con un propósito renovado. Nos hace más conscientes de nuestra dependencia de la gracia de Dios y nos recuerda que, si Él nos perdonó, también debemos estar dispuestos a perdonar. El perdón también es un acto de obediencia a la voluntad de Dios. Muchas veces, en nuestra naturaleza humana, preferimos la justicia por nuestras propias manos, buscamos retribuir el daño recibido y mantener el control sobre la situación. Sin embargo, Dios nos llama a confiar en su justicia perfecta. En Romanos 12:19, Él nos dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El perdón es la forma en que le decimos a Dios que confiamos en su soberanía, que creemos que Él es justo y que no necesitamos tomar el control para ver que la justicia se haga. Al perdonar, demostramos que nuestra confianza no está en nuestras fuerzas ni en nuestras emociones, sino en el plan divino que se cumple incluso en las situaciones más dolorosas. Al hacerlo, nos alineamos con el corazón de Dios, quien, a través de Cristo, nos perdonó a todos. El perdón, además, es un testimonio poderoso para el mundo. En un mundo lleno de división, conflicto y heridas profundas, el acto de perdonar se convierte en un reflejo del Evangelio mismo. Jesús dijo en Mateo 5:44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Este llamado desafía todo lo que el mundo enseña sobre cómo debemos responder al daño. Al perdonar, no solo estamos liberando nuestro corazón, sino también siendo testigos de la gracia transformadora de Dios. La gente puede no entender por qué perdonamos, pero lo que no pueden negar es el cambio que produce en nosotros. El perdón no solo tiene el poder de restaurar relaciones, sino de abrir puertas a la salvación de otros, porque es un reflejo de la paz de Cristo en nosotros. Al vivir el perdón, mostramos que el amor de Dios no tiene límites, que no hay herida tan grande que Él no pueda sanar, ni rencor tan profundo que su gracia no pueda transformar. El perdón también nos enseña a ver más allá de las fallas humanas y a reconocer la dignidad de cada persona, aun cuando nos haya hecho daño. Cuando perdonamos, no solo estamos dejando ir el resentimiento, sino que estamos afirmando que el valor de una persona no depende de sus acciones, sino del amor que Dios tiene por ella. De esta manera, el perdón también nos ayuda a ser más compasivos, a entender que todos somos frágiles y estamos en un proceso de transformación. Es un recordatorio constante de que no estamos solos en nuestra lucha por perdonar, porque, al igual que nosotros necesitamos ser perdonados, Dios también usa nuestras fallas para mostrarnos su gracia infinita. Al perdonar, nos liberamos de la cárcel emocional que nos ata y nos abrimos a la sanidad, la restauración y la paz que solo Él puede darnos. El perdón, en su forma más pura, es un acto de amor, un reflejo de la verdadera misericordia de Dios. Hoy hemos reflexionado sobre la importancia del perdón según la Biblia, un perdón que va más allá de lo que sentimos, un perdón que se convierte en una poderosa herramienta de liberación y sanidad. Es un perdón que no solo nos beneficia a nosotros, sino que también impacta profundamente nuestras relaciones,
nuestra paz y nuestro testimonio en el mundo. Al perdonar, nos alineamos con el corazón de Dios y seguimos el ejemplo de Cristo, quien, en su infinita misericordia, nos perdonó primero. Si hoy te enfrentas a una situación donde el perdón parece imposible, recuerda que no estás solo. Dios está contigo, y a través de su Espíritu, te dará la fortaleza para perdonar, incluso cuando no lo entiendas o no lo sientas. El perdón puede ser un proceso, pero es uno que te llevará a experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Te invito a que tomes el primer paso. Ora, pide la ayuda de Dios y deja ir el rencor. No dejes que el resentimiento controle tu vida. Hoy, decide perdonar y experimentar la libertad que solo Dios puede ofrecerte. Si este mensaje tocó tu corazón y te animó a vivir el perdón de una manera más profunda, quiero invitarte a que te suscribas a este canal. Aquí encontrarás más enseñanzas que te ayudarán a caminar en la verdad de la palabra de Dios y a vivir una vida plena en su amor. No olvides activar la campanita para no perderte de nuevos contenidos. También, si conoces a alguien que necesite escuchar este mensaje de perdón, compártelo. Que este viaje de sanidad, perdón y restauración sea uno continuo. Gracias por estar aquí y que Dios te bendiga abundantemente.